Em, Quisiera que le explique a la audiencia qué ley aprobó el Congreso y por qué afecta el trabajo de los médicos y, como se dice, beneficia el trabajo de los cirujanos dentistas. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y gracias por esta oportunidad. Efectivamente, los médicos estamos en pie de lucha, pero en pie de lucha por nuestros pacientes, en pie de lucha por el Estado de Derecho, por la institucionalidad y por que se legisle realmente en favor del ejercicio de los derechos ciudadanos, como es el derecho a la salud. Estamos en un contexto que muy bien has descrito tú, de falta de institucionalidad, de inseguridad, de leyes que perjudican a la población en lugar de beneficiarla. Y este es un ejemplo de ello, una ley que ha generado un altísimo riesgo a la población y que ha enfrentado efectivamente a dos profesiones muy valiosas para la Ajá. salud de nuestra población, como son los médicos cirujanos y los cirujanos dentistas. Pero este conflicto no deseado, estoy seguro, por ninguno de los profesionales que formamos parte de este también espíritu y compromiso por la salud de la población, hemos querido iniciar esto. Más bien, esto se ha generado por una ley, la ley 32210, aprobada a fines del año 2024 y que de manera indebida y sumamente peligrosa reconoce competencias de médico a profesionales que no han estudiado la carrera de medicina. Cuando usted dice que reconoce competencias, ¿se refiere al hecho de que se ha permitido a los odontólogos realizar actos médicos? O sea, estamos hablando de terminología, ¿verdad, doctor? Más allá de la terminología, justamente los términos pueden representar cosas sumamente delicadas e importantes, como son justamente la realización de procedimientos para los cuales uno se prepara durante toda una carrera de 7 años, que Correcto. involucra el análisis, la evaluación de toda la persona en su conjunto, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Esa responsabilidad de ver a la persona, al ser humano en su conjunto, la tiene un médico cirujano y para eso se forma durante 7 años. Y eso independientemente de la especialidad médica que realiza después durante 3, 4 o 5 años. Los cirujanos dentistas tienen una labor muy importante en cuanto a la salud bucal, en cuanto a la salud dental, y tienen procedimientos claramente definidos. Pero estos procedimientos no representan el ejercicio de la carrera médica y por lo tanto no deben ser reconocidos o denominados actos médicos. Ahora, Esto tiene una alta doctor, trascendencia. sí, doctor, quiero entender que aquí el reclamo viene por una ley dada por el Congreso que amplía el marco de acción de los dentistas. Y ahí es donde ustedes como médicos dicen al dentista hasta esta línea y de esta línea para acá al médico, ¿no? En líneas generales ese es el reclamo, doctor. Por la salud del paciente. El Correcto, paciente correcto. tiene, Por la salud del paciente y claro, por la profesión de cada uno, digamos. por Ahora, supuesto. ahora, ¿en qué momento los cirujanos dentistas, los odontólogos, consiguieron una ley que les amplíe el marco de acción? ¿Y por qué la consiguieron? Por ejemplo, le digo, es para todos conocido que ahora los cirujanos dentistas se dedican mucho a la estética facial. Por Así allí es. puede estar viniendo la línea, puede venir que haya un nuevo rubro en el mundo de los cirujanos dentistas, quieren dedicarse a eso, quieren un marco legal para hacer ese negocio y el Congreso se los ha dado. ¿Puede ser que estemos ante esa situación, doctor? Claro, pero no es un proceso espontáneo, es un proceso dirigido y promovido por algunas organizaciones que realizan capacitaciones que no deberían tener ningún aval legal porque son realmente una estafa. No se puede formar un especialista en procedimientos médicos en días o meses. Las actividades médicas se pueden lograr luego de una formación por lo menos de 10 años de Correcto, estudio. doctor. Es que lo que yo insisto es que no es necesario que los médicos convenzan a la gente de cuánto estudian, digo.
Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Quiero entender acá, doctor, hasta dónde se mueven las influencias de probablemente los dentistas para conseguir una ampliación de su marco legal, ¿no? Y por ese lado le preguntaba, capaz que acá, doctor, lo que importa es este negocio de la estética facial y ese es el fondo del asunto. Por eso le pregunto, ¿usted cree que puede tener que ver este tema, el boom de la estética facial y los cirujanos dentistas queriendo hacer algo más de lo que hasta hace unos meses podían hacer? Totalmente de acuerdo. Solo que en realidad no estamos hablando de profesionales dentistas que realizan la odontología. Estamos hablando de políticos, de comerciantes, estamos hablando de gente que tiene otros intereses que justamente tú has descrito y que han utilizado la política para reconocer competencias de manera indebida en profesionales que tienen una formación diferente, ¿no? El origen es tal cual lo señalas. Hay un interés de lucro para poder incursionar de manera indebida e insegura profesionales que no tienen una preparación adecuada para estos procedimientos y hay una consecuencia, y la consecuencia va en ese terreno y en muchos otros, Claro. porque si estamos hablando de que a un profesional que no ha estudiado medicina le reconocemos la posibilidad de realizar actividades, procedimientos médicos, estamos poniendo en riesgo la seguridad en la atención de nuestros pacientes. Y por eso esta lucha no es una lucha de cirujanos plásticos o de cirujanos de cabeza, cuello y maxilofacial, es de toda la orden médica que en su conjunto exige que la legislación realmente esté de cara a las necesidades, expectativas y derechos de nuestros ciudadanos y no en función de intereses personales, particulares. Ahora, doctor, o mercantiles. Doctor, cuando ustedes le han llevado este reclamo a los congresistas, ¿qué respuesta han encontrado? ¿Han ido al Congreso a decir, oye, esto está mal dado, hay que cambiar esto? ¿Qué le han dicho del Congreso, desde el Congreso? Sí, bueno, justo te saludo desde el mismo Congreso de la República. Hemos venido dialogando con múltiples congresistas, con bancadas, con líderes partidarios y con una explicación profunda y honesta de la implicancia que representa y la gravedad que representa esta ley y sobre todo este artículo que reconoce el acto médico a profesionales que no han estudiado medicina. Estamos obteniendo una respuesta favorable, una respuesta lúcida y además sobre todo comprometida con resolver este problema que, si bien es cierto, se ha generado con una ley. También los congresistas tienen esa potestad de poder hacer la rectificación, la corrección, y eso es lo que estamos impulsando. Pero justamente al ser un grave problema y riesgo para la población, pues demandamos y exigimos que sea resuelto de manera prioritaria e inmediata, habiéndose ya realizado todos los intentos en todas las mesas de trabajo y en todos los espacios que justamente el Estado de Derecho nos permite como orden médica, como colegio profesional. Doctor, quiero saber qué congresistas respaldan a los médicos y qué congresistas respaldan a los dentistas en esta diferencia. El doctor Alejandro Aguinaga, por ejemplo, ¿le han llevado esa preocupación? Porque hay médicos que son congresistas y que por lógica siempre han manejado los temas que tienen que ver con los gremios médicos. ¿Han conversado con el doctor Alejandro Aguinaga? Hemos dialogado con él y por supuesto que hay una posición muy firme de respaldo de su persona, pero más allá del congresista Aguinaga, todos los congresistas médicos tienen mucha claridad y además han explicado y vienen explicando a sus bancadas, pero además los voceros de las distintas bancadas también tienen conocimiento, han sido muy digamos, incisivos en poder conocer a profundidad esta problemática y las soluciones planteadas, y por eso es que nosotros tenemos justamente esa confianza de tener, además de la razón, tener las posibilidades de poder resolver este problema, que está, por supuesto, en manos del Congreso de la República y que demandamos que esto pueda resolverse para poder restituir esa legislación que le reconoce
las competencias a cada profesional según su formación, como debe ser, como deben realizarse las normas en nuestro país. Doctor, otro parlamentario médico que incluso ha llegado a liderar el ministerio, la doctora Kelly Portalatino, por ejemplo. ¿Han conversado con esta representante de Perú Libre? Sí, efectivamente. La congresista Kelly Portalatino también tiene la posición firme, sólida, todos los argumentos justamente relacionados con la restitución del acto médico cirujano de manera exclusiva y que cada profesional de la salud pueda tener su acto profesional también debidamente reconocido de manera respetuosa, democrática, pero sobre todo técnica en favor de que nuestro sistema sanitario pueda atender de manera organizada y armónica a nuestra población. Correcto. Solo para terminar, doctor Pedro Riega, quiero preguntarle si es que efectivamente están evaluando una medida de fuerza como una huelga, si es que el Congreso se mantiene en su posición de no revertir esta ley. Bueno, desde el primer día de la noticia de justamente esta aprobación de espaldas a la opinión técnica autorizada del ente rector, que es el Ministerio de Salud, luego por insistencia a pesar de haber sido observada por el Poder Ejecutivo, cuando los médicos del país nos enteramos de la aprobación de esta ley, múltiples bases médicas gremiales plantearon acciones de lucha, ¿no? Sin embargo, hemos apostado y seguimos apostando por el diálogo constructivo y hemos llegado a plantear y a poner sobre la mesa todas las alternativas, pero digamos eficaces, que requieren una pronta solución. Son las bases médicas, son los cuerpos médicos, son las organizaciones médicas gremiales las que están justamente planteando en el ejercicio de su derecho justamente acciones de lucha frente a esta dilación. Bien, doctor. Que no debería continuar. Ojalá que no se llegue a ese extremo. Hemos hablado con el decano del Colegio Médico, el doctor Pedro Riega, sobre esta controversia, esta diferencia que se ha puesto sobre una ley que amplía el marco legal de atención de los cirujanos dentistas, algo que reclama el Colegio Médico. Doctor, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por su tiempo. Buenas noches.